programa es en sí mismo diverso, atiende, como decía, a distintos formatos, siempre que tengan que ver con la imagen en movimiento. Un festival que se hace en Alemania de cine español. Entonces, una selección de las películas que se proyectaron en Proyecto Aragón en los años anteriores. Este año, como decía Antonio, hacemos un tema transversal, que es Zaragoza como territorio de rodaje, y ese tema, pues en realidad toca todas las sesiones que vamos a ver. Para no alargarme mucho, yo quería agradecer a la Fundación Caja Inmaculada su apoyo desde hace 8 años, al Ayuntamiento de Zaragoza y a todos los que han ido pasando estos 8 años como colaboradores, como equipo técnico, a los nuevos que se han incorporado este año. Empezamos con Broken Windows de Ignacio Bernal, está rodando ahora mismo y va a venir, pero se le ha alargado el rodaje. Es un videoclip que tiene unos efectos visuales de Sergio Luce. Tu fazias-te cada vez maior e eu encolhia perigosamente. Já só resta de mim esta voz que te fala silenciosamente. Era un viaje privado de Javier que le llevó a Oporto y vio en el puente a los niños de la Ribeira cómo se tiraban al río desde una altura que ronda entre los 15 y 20 metros, depende de cómo está la marea, y en la desembocadura del Duero. Y entonces vio que los niños que se tiraban eran unos niños que lo hacían como un acto de valor. Solamente lo hacen los niños de un barrio. Entonces a partir de ahí empezó su cabeza a funcionar y pensó que tenía que contar esa historia. Toma. Podes-me colocar? El director, Javier Machipe, viaja en un viaje privado y se encuentra con esos niños saltando, y entonces a partir de ahí empieza a pensar una historia de ficción para poder dar a conocer esa ciudad y esos saltos de los niños y un poco entre líneas todas sus vivencias y su situación. Después vamos a ver 180, Me llamo de Mateo, es una videodanza. Trata sobre la dualidad de lo vacío y de lo lleno como paradoja de una piscina vacía. Agradecer también a las 2 bailarinas, Elena Díaz Palacios y Judith Mateu, y sobre todo hago un pequeño guiño a mi padre. Bueno, después tenemos la obra de Jorge Blas Te escucho, él está trabajando en Madrid y no podía venir. Mi padre está muerto, pero de algunas cosas sí que se entera. Escucharme no me escucha, pero bueno, como la mayoría de los padres, ¿no? Escribo porque soy diferente. Escribo para ser diferente. Empecé a escribir porque era diferente. Empecé a escribir porque quería ser diferente. Nadie quería ser escritor cuando yo decidí ser escritor. Después vamos a proyectar un documental que tiene también ficción y animación, Porque escribo, de Gaizka Urresti y mío. Gaizka, por favor, que lo presente él. Hola, buenas tardes. Efectivamente ratifico lo que cuenta Antonio, ¿no? Bueno, no sé si debiéramos ponerlo, digo, hombre,
Tiene mucho sentido que se vea aquí porque escribo. Porque escribo es un texto de Félix Romeo, es un homenaje a él, a su infancia, a su pasión por la escritura. Y el tema de que este año tiene un proyecto Aragón de Zaragoza como una ciudad de rodaje es también un homenaje a los sitios queridos de Félix, entre ellos este mismo espacio, ¿no? La Sala Luzán, en la que vais a vivir un momento curioso cuando veáis que estáis sentados donde se rodó una de las escenas de la película, ¿no? Bueno, se rodó en varios lugares de Zaragoza que eran pues, muy queridos por Félix Romeo, desde pues, una biblioteca, un cine, Casa Emilio, la piscina de la casa de Antón Castro, o sea, el rastro de Zaragoza, sí, Conde Aranda, lugares que él amaba y recorría casi a diario. Por eso también yo creo que tiene sentido que este año el Proyecto Aragón, que Vicky ha elegido que sean trabajos un poco reivindicando a Zaragoza como un espacio de cine. Y este cortometraje documental reivindica a Zaragoza como una ciudad para vivir, para rodar y para escribir, ¿no? Como casi todos los escritores que escriben aquí. Entre paso y paso cabe una eternidad. Aún percibo el riesgo cuerdo enternecedor. Una clave abierta, indicio antes visto ya. Acto extraño en el que no hay temor. Pues soy Yares Villar, soy el realizador del videoclip de Las Novias. Es el segundo videoclip que hacen Las Novias y pues por segunda vez volvieron a contar conmigo. Ensilló mi alma y abandono este arenal. El documental consta de 4 historias y aparte en Heraldo hay colgadas muchas más, digamos, visiones del Ebro con fotos, texto y demás. Desde la localidad de Novillas hasta la de Fallón, en la capital deja su huella en el centro de la ciudad. Sus aguas son testigo de su historia, su vida, su cultura. Un reportaje que consta de 4 piezas audiovisuales, que la narración no es lineal, formaba inicialmente el germen de un proyecto de transmedia, pero bueno, al final se quedó en una especie de documental reportaje. Bueno, pues en el Ebro que nos lleva vamos a ver una serie de historias con el Ebro como principal protagonista y también como unidad narrativa, ¿no? Haciendo este reportaje pues nos dimos cuenta de que el Ebro, aparte de ser el primer vecino de Zaragoza, que así nos lo define algún entrevistado, pues a su alrededor giran actividades de ocio, deportivas, empresariales. Pedro, ¿sigues jugando al golf? Un relato dramático, la trama entre comillas del corto es la capacidad que tiene un niño de sacar lo positivo de lo malo que le pasa en la vida, de ver la botella medio llena en lugar de medio vacía, y bueno, y todo esto a través de un pequeño resumen que le mandan en el colegio. Aunque la gente dice que es triste, yo creo que no es triste, que el chaval, pues al final lo veis. Comando terrorista, una red internacional. Hasta ahora todos son supuestos, pero queda confirmado el secuestro de Basilio Benito. Secuestra a un productor presentador de Telebasura, que los secuestradores le proponen un macabro juego y es que no quieren dinero de rescate, sino que grabándolo en directo el secuestro, digamos, el público es el que va a decidir si se lo acaban cargando o no. Todo el mundo critica el secuestro. Pero por favor, ya empezamos. Porque ya empezamos con tus falacias. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, pero igual cada persona tiene lo que se merece. Pues yo soy un director maño en el exilio en Madrid por temas de curro y la verdad es que para estas cosas cuando me llamáis para presentar cosillas y poder seguir anclado aquí, ver trabajos de paisanos, luego echarnos unas cañas y conocer más el mundillo de aquí, la verdad es que me encanta.
Espera un segundo, que ahora viene otro. Y un limón y medio limón, y 2 limones y medio limón, y 3 limones y medio limón, y 4 limones y medio limón, 5 limones y medio limón, y 6 limones y medio limón, 7 limones y medio limón, y 8 limones y medio limón. Sé que parece una película de Greenaway. Bueno, Proyecto Aragón es una ventana que hay a final de año que trata de exhibir, de mostrar al público, de dar a conocer, a veces por primera vez y a veces pues lo que ya se ha visto en festivales a lo largo de todo el año, de la mejor producción de lo que se hace aquí en esta comunidad. Hombre, la muestra nos parece fantástica. 8 años, por favor, eso es toda una heroicidad. Pues es un lujo y te estoy muy agradecido. Y la verdad es que es una oportunidad para que te pueda conocer la gente y puedan ver las cosas que haces. Y cada año se consolida más y la labor que hace Vicky de aglutinar todo y recopilar todo el audiovisual aragonés pues es encomiable. Pues, alguien lo tiene que hacer y esa persona es Vicky. Proyecto Aragón había estado participando hace unos años con otra obra, con Poderes, y bueno, mi relación con Vicky es muy buena y estoy encantado de estar aquí. Lo veo igual como más, tiene un punto igual más de hermandad, igual también, no sé hasta qué punto creo que accede como público externo a público más cinéfilo. Yo creo que más que acerca a públicos que a veces no van al festival de cine, como puedes comprobar en la sala de la calle Luzán, ¿no? Un público que no tiene oportunidad de ver este tipo de cine en salas comerciales y de repente en el centro de Zaragoza durante 2 o 3 semanas se acerca a ver este tipo de producción. Voy a preparar una sesión en la que cocinaré algunos de los mejores temas de música zaragozana. De alguna manera trataré también de que esa unión entre la música y el cine se complete y hacer un buen popurrí de diversión y entretenimiento para la noche en Zaragoza.